Amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas, hermanos y amigos que se puedan estar sintonizando con nosotros en este su programa Fe y Razón, que como siempre llevamos temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, sobre la base de la palabra de Dios. Y está compartiendo una vez más con nosotros nuestro querido amigo, el licenciado Guido Rojas, quien nos va a estar dando una disertación histórica del desarrollo del canon bíblico, cómo se formó la Biblia desde la perspectiva que él nos va a presentar. Y bueno, como siempre, para nosotros es un placer tenerle nueva vez, licenciado. Dios le bendiga. Gracias, Carlos. Bendiciones para ti, bendiciones para tu audiencia. Como siempre, es un placer poder compartir contigo estos temas que son de interés tanto para el pueblo católico como para el pueblo evangélico, porque estamos hablando de cosas que tienen que ver con Dios, con la religión y también con su libro sagrado que es la Biblia, que contiene el sello característico del Espíritu Santo y que lo hace ser un libro completamente diferente a cualquier otro. De todas maneras, te agradezco por la invitación y entonces espero que sea del agrado de todas las personas y siempre pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. Adelante. Así es. Bueno, el tema del canon bíblico suena como sencillo, es decir, cuando alguien se le dice, vamos a hablar de cómo se formó la Biblia, cualquier creyente diría, wow, es un tema interesante, vamos a ver la historia, vamos a ver cómo esto se desarrolla, pero en ciertas ocasiones se ve como si fuese un tema de pugna, como cuando no debería ser un tema de pugna, sino un tema de ver qué nos dice la historia, ¿verdad? Porque la historia tiene un proceso que no puede negarse. Obviamente, la historia es tan amplia que hay distintos matices de cómo uno puede interpretar los hechos de la historia. A mí me gustaría, licenciado, que usted, conforme a la investigación que usted ha hecho, un hombre que ha dedicado gran parte de su tiempo, me consta, en estudiar la palabra de Dios y la historia, es parte de su preparación académica. ¿Cómo usted ve el desarrollo del canon bíblico, es decir, de la Biblia, de todos esos textos que fueron dados en primera instancia al pueblo de Israel y luego con la llegada de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, continuó ese desarrollo? Adelante. Sí, muy interesante tu pregunta. Bueno, hay que tener en cuenta que la Biblia como tal tiene dos grandes parámetros, dos grandes temas, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y lo curioso del caso es que si uno ve, de acuerdo pues a los mismos eruditos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay tres características importantes. Primero, para estudiar cualquier libro de la Biblia, cualquiera de sus componentes, hay que saber que primero hubo un momento en el cual se desarrolló el hecho en sí, sea tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sabiendo que el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel, las alianzas, los patriarcas, los profetas, los reyes, todo ese panorama de preparación a la nueva alianza. O sea, siempre hubo un acontecimiento histórico como tal, al igual que en el Nuevo Testamento. Después hubo una tradición oral, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, eran tradiciones que se iban pasando de generación en generación y ya por último se puso por escrito. Y eso es importante porque a veces la gente piensa que ya en el momento mismo en que sucedió, como si hubiera habido un cronista o un periodista tomando nota, no es así. Por ejemplo, tanto del Antiguo Testamento se sabe que ya fueron puestos por escrito, algunos eruditos dicen que fue para la época de Salomón. Los mismos Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, la tradición de los judíos, da fe de que fue Moisés, pero importante eso es que no se conservan originales, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, se conservan son copias y manuscritos que muchos siglos posteriores, y eso es lo que hacen los eruditos bíblicos, eso es lo que hacen los exégetas, tanto de la Iglesia Católica
como las iglesias cristianas, evangélicas en general, sobre todo las de más renombre, las de tradición de la Reforma, tienen sus mismos eruditos, entonces ellos son los que se encargan de mirar todas estas cuestiones, de mirar la parte también arqueológica, que es muy importante, los mismos descubrimientos arqueológicos que dan fe de que el hecho en sí haya resultado en la fecha, en la datación, en el lugar correspondiente, y también todo lo que es papirología y todo lo que son pues pruebas extrabíblicas que ayudan a reforzar este tema. O sea, lo que podemos decir inicialmente, Carlos, es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento fueron los mismos parámetros. El hecho en sí, una tradición, tanto el pueblo judío como el pueblo cristiano, tradición oral, y después fueron puestos por escritos. Y como tal, no se conserva ningún original. No hay originales ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Hay copias muy posteriores de muchos siglos después. Que eso es importante también analizarlo por los mismos materiales. A veces la gente piensa hoy en día está usted puede hacer un libro digital, están los elementos como tal. Antiguamente no, eran papiros, eran pergaminos, eran materiales a veces muy frágiles, sobre todo los papiros, y el pergamino también era muy escaso. Entonces eso también da pie a que con la datación del tiempo todos estos se fueran perdiendo, pero se conservan algunos papiros, algunos fragmentos, que eso para los eruditos bíblicos pues es de gran importancia. Adelante, Carlos. Así es, licenciado. Licenciado, nosotros pudiéramos decir desde el Antiguo Testamento que ese desarrollo de los textos se mantuvieron en su pureza y hablando en términos de la revelación de Dios, independientemente de que eran copias sobre copias, nosotros podemos confiar que sí, que verdaderamente esos textos, el pueblo de Israel mantuvo la esencia, no violó los textos. Importante es esa pregunta, y hay que mirar también, y eso es la relevancia, la veneración que debe tener la Biblia tanto para los judíos, para los cristianos, porque precisamente es la palabra de Dios. Mira, por ejemplo, de que en ese punto, a pesar de que sean tradiciones orales y después puestas por escrito, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, los fragmentos del Qumran, de la comunidad de los esenios, por ejemplo, un fragmento que se ha conservado hasta nuestra actualidad como el más largo y el más fideligno del profeta Isaías, se demostró tanto de los otros textos que las variaciones eran muy mínimas. O sea que sí podemos decir que realmente tanto los libros del Antiguo como el Nuevo Testamento, aunque hay algunas variaciones, aunque hay algunas tradiciones que a veces se puede mirar a ver, tanto por ejemplo en Génesis 1, Génesis 2, de acuerdo a algunos biblistas, las versiones yavista, eloísta, deuteronómica, sacerdotal, como en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, los 4 evangelios fueron escritos para diferentes comunidades. Pueden haber algunas variaciones, pero en sí, el contexto general, la idea principal es la misma. Hay que tener en cuenta, Carlos, y eso es lo más importante, que a veces la gente eso es más que todo para los eruditos, pero para el común del cristiano, lo más importante es que detrás de ese mensaje siempre hay algo que Dios nos quiere revelar. Eso es lo más interesante. Eso es lo más importante, como decíamos en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, en la Antigua Alianza, y en el Nuevo Testamento para el pueblo cristiano. Y los papiros que se han conservado, los manuscritos que se han conservado, por ejemplo, los mismos códices antiguos, códices Vaticano, códice sinaítico, los más antiguos del siglo IV, del siglo V para allá, es tal cual, de eso es lo que hoy en día tanto los mismos eruditos católicos como evangélicos, que hay una gran variedad de Biblias. Ahorita es importante eso, Carlos. Esas Biblias de estudio, ellos se van a esos textos antiguos, lo que llaman los textos recibidos. Entonces, eso es importante también porque a veces yo veo también que dicen que critican mucho, por ejemplo, la Biblia Reina Valera, que si la de 1960, la de 1909, todas las Biblias han tenido revisiones. Todas las Biblias tienen sus correcciones a medida pues que hay nuevas pruebas, hay más investigación científica. Y eso es importante y eso ayuda también a que el lector de las Sagradas Escrituras, tanto una Biblia católica como una Biblia evangélica, pueda tener la fidelidad de que realmente lo que se está leyendo es lo más aproximado posible a lo que el autor sagrado quiso transmitir en su época, en su tiempo y a la comunidad a la cual iba dirigido, que eso también es muy importante, porque la Biblia como tal tiene diferentes géneros literarios, o sea, cada libro tiene un destinatario especial con un mensaje también especial.
Así es. Usted tocó un punto muy importante, licenciado, cuando usted habla de las distintas fuentes, la yavista, la elogista, bueno, las fuentes que se presentaron incluso a mediados del siglo XIX, con un teólogo que, bueno, se catalogó como teólogo liberal, incluso no era católico, Julius Wellhausen, que presenta la hipótesis documental, en donde él establece la formación de los textos de la historia del pueblo de Israel a partir de cuando estaba el pueblo de Israel en Babilonia, ¿no? En el exilio babilónico. Sin embargo, como usted muy bien dice, la arqueología ha ayudado mucho para establecer, ¿no? La parte de la investigación científica del conocimiento de los textos, y se ha determinado de que, bueno, una de las objeciones que se planteaba para la conformación de la Biblia era que en el tiempo de Moisés, en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, no existía la escritura paleohebrea, pero hay fuertes indicios de que sí, hay hallazgos arqueológicos bueno, lo que son como manuscritos por un lado, y también lo que son algún tipo de cilindro, que son cilindros que aparentan ser incluso de la zona babilónica, no, pero sino de la zona cananea, exacto, que viene de Babilonia, pero que se establece en la zona cananea, y se ve que ya la escritura estaba siendo parte de toda esa zona ahí, de las distintas etnias que estaban, y era un tipo de escritura paleohebrea que fue con el tiempo dando algún tipo de cambio, de variación. Esto pudiese decir entonces que la escritura, el Señor dio la escritura realmente a su profeta Moisés, y probablemente anterior a Moisés, como establece la datación en algún tiempo, para que la escritura se diera tal cual en ese proceso histórico. O sea, ¿usted confía en que la escritura fue mucho más anterior al exilio babilónico? ¿Se pudiera confiar en eso? Bueno, esos ya son los mismos eruditos, en eso hay una gran diversidad. Lo que sí te puedo decir, Carlos, es que para la tradición judía, para los judíos como tal, los judíos todos, ellos sí piensan que los 5 primeros libros del Pentateuco, Génesis, Sexto, Número, Levítico, Deuteronomio, que hoy llaman la Torá, la enseñanza, que es, por así decirlo, el marco legal también histórico también de lo que es la primera alianza con los patriarcas y Moisés especialmente, ellos datan esa tradición a Moisés. Ahora, lo que tú decías es interesante, porque ante esas cosas, como te decía, no puede haber un criterio unánime, porque hay diferentes corrientes y cada corriente también tiene sus mismos parámetros. Es verdad también de que ya para la época se cree que ya fueron puestos por escrito. Algunos piensan también, y eso también muchos teólogos católicos biblistas dan a entender, que una parte del Génesis se empezó a escribir en la época del rey Salomón, y otra parte, como tú decías, en el destierro en Babilonia. Lo interesante del caso, y eso te quiero dar una anécdota, es que muchos biblistas modernos de esa misma teología liberal pensaban que lo que era, por ejemplo, algo un poquito después de Moisés, que es Josué, lo que fue la destrucción de las murallas de Jericó, ellos decían que no había forma de probar realmente que eso fue un acontecimiento como tal. Y resulta que excavaciones recientes arqueológicas dan fe, datación más o menos hacia esa misma fecha, casi 1500 años antes de Cristo, algo así más o menos, de que se va a entender de que también por la misma datación de carbono 14, las mismas pruebas arqueológicas de algunos ladrillos que han encontrado como si hubiera sido, había un incendio, les da fe de que sí puede haber una probabilidad. Que lo que se narra también en el libro de lo que fue ya de Josué, la conquista del Canaán, y sobre todo lo que fue en esa antigua ciudad de Jericó, realmente sí puede haber una probabilidad que haya un saqueo, y que lo que indica las Sagradas Escrituras es tal cual como sucedió. De hecho, también en el mismo Mar Muerto también es importante también, donde se cree que estuvo las ciudades de Sodoma, Gomorra, Seboín, Sebor y Adamas, y esas 5 ciudades que fueron destruidas, también hay indicios de que también todo lo que hay ahí en el mismo terreno es como si hubiera habido una explosión nuclear, y se han encontrado pues restos arqueológicos que dan fe de que lo que narra la Biblia, hay que también tener en cuenta que estos escritores sagrados narraban tal cual con la cosmovisión de aquel entonces, ¿no? Con lo que ellos contaban. Pues también da a entender de que también cuando hablan de esas bolas de fuego y todas las cosas, da a entender de que pudo haber una gran radiación de energía, y que por eso es el lugar más bajo de la Tierra,
el más caliente, y el mismo ambiente del Mar Muerto es muy importante porque eso los arqueólogos han podido precisar muchas de las cosas que se narran en la Biblia, como tú mismo lo dices, la misma escritura cuneiforme y todas las cosas, puede haber probabilidad de que todo eso, a medida que van habiendo más investigaciones, más descubrimientos, se puede datar lo que realmente la Biblia dice. Lo que sí te puedo asegurar, lo que me llega a mis conocimientos es de que como personajes históricos como tal, no sé si tú tengas, por ejemplo, no hay un indicio, por ejemplo, extrabíblico de ver de que Abraham, Isaac, Jacob vivieron, no quiere decir que no lo hayan hecho, inclusive hasta el mismo Moisés, pero lo que sí he podido estudiar y lo que sí han podido los mismos biblistas, arqueólogos, es ya de la época del reinado de David para acá, sí. Sí hay indicios, por ejemplo, de la época de David, de la construcción del primer templo, del segundo templo, de Salomón, de los mismos reyes con que ellos se relacionan, de eso sí ya hay una prueba mucho más fehaciente. Anteriormente hay algunos indicios que puedan dar a entender, en el mismo desierto del Sinaí también, pero que también ya, como se alejan un poco más del marco histórico, también hay ese mismo rango de posibilidades y que eso sigue siendo discutido. Así es, licenciado. Bueno, recordando, como usted muy bien dice, en cuanto al aporte de la arqueología, podemos mencionar la estela de Moab y la estela de Menertab, que en los dos casos, por ejemplo, la de Moab sí habla de una escritura en el tiempo de Abraham, o sea, según conforme a la datación, o sea, eso nos apunta, nos da un indicio muy importante de que la escritura cuneiforme, como usted muy bien establece, la paleohebrea, como también se reconoce, ¿no? Que era muy similar a la que se quiere tratar de reconstruir en estos tiempos, pues esas estelas dan una fuerte evidencia de que lo que se tenía como que la escritura, probablemente en el tiempo en que Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pues obviamente había una gran incidencia de la escritura ya no solamente en Egipto, sino en toda la zona de Canaán. Cuando volvamos después de esta primera pausa, licenciado, vamos a entrar ahora un poquito más en el desarrollo de la escritura cuando un acontecimiento importante, obviamente en la historia, permite que la Biblioteca de Alejandría logre tener cierto volumen de escritos del pueblo de Israel traducidos al griego. Cuando retornemos a su espacio Fe y Razón, continuamos con el licenciado Guido Rojas. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos con el licenciado Guido Rojas. Estamos tocando el desarrollo del canon bíblico dentro de la visión general histórica, ¿no? Dentro de un marco general. Y estamos compartiendo de una manera un poco reducida, ¿no? Porque el tema es muy amplio, ¿verdad, licenciado? Pero por lo menos vamos a ir tomando pinceladas de todo lo que es el desarrollo histórico de la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, para todo lo que creemos en ella. Licenciado, decíamos que en el desarrollo de esa primera escritura, nosotros confiando en que Moisés es un profeta que el Señor le llama, le da la encomienda y la misión de sacar el pueblo, obviamente obrando el Señor en todo momento para castigar a Egipto, el abuso que tenía durante 400 años del pueblo de Israel. Y en ese transcurrir, Moisés, según lo que nosotros creemos, escribe el Pentateuco. Entonces ahí está la ley de Moisés que iba a dar un fuerte fundamento, el primer pacto al pueblo de Israel. Pero entonces llegamos a un punto interesante en la historia, que es cuando Alejandro Magno comienza a tener esas conquistas, prácticamente el único emperador griego que pudo casi conquistar la mayor parte del mundo conocido de su época, uno de los más grandes emperadores y conquistadores que helenizó prácticamente la historia. Entonces,
¿Cómo se da el aporte de esa traducción al griego, del hebreo, y cómo lo tomaron los israelitas conforme al conocimiento que usted tiene? Ese tema es muy discutido, es muy polémico y muy delicado, y es muy interesante porque precisamente para eso está la crítica textual bíblica. Para eso evidentemente se dan esos análisis, esos simposios, y se hacen pues ese tipo de conversatorios. Bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, claro, ya después de las mismas conquistas en que el pueblo de Israel sufrió, en el Antiguo Testamento, todo después lo que fue la división del reino, la deportación a Babilonia, muchos judíos se quedaron en estas mismas regiones, y lo que se conoce como las diásporas, o sea, lo que llaman la dispersión. Muchos judíos también inmigraron, inclusive hay hechos históricos de que habían judíos en la época de los mismos emperadores en Roma. Hay sinagogas de la misma casi, de la misma civilización antigua, de los mismos tiempos del cristianismo. Tan es así que se hablan de Roma, de judíos que venían de la misma Roma, de Arabia, de Etiopía, de diferentes regiones. Entonces, esos judíos que llaman la dispersión, sobre todo hablaban lo que tú decías, el griego, mientras que en lo que era el Israel antiguo, que para la época de Jesucristo era la Judá, porque el término Palestina viene después, o sea, no es conocido. Algunos piensan que se habla de Palestina, pero no, eso es más posterior, después a los mismos acontecimientos bíblicos, pero realmente, como dice la palabra de Dios, era la Judea. La Judea era como así el término como conocían los romanos en tiempos de Jesucristo. Entonces, para esa época habían judíos en la dispersión que hablaban el griego koiné, habían dos versiones, y ya en Palestina como tal, o en Israel, se hablaba de un dialecto que era el arameo, un dialecto del hebreo, que era el común de la lengua. Se cree con toda probabilidad que Jesucristo hablaba arameo. De hecho, en el mismo Evangelio de Marcos hay algunos términos en arameo especialmente, pero en las sinagogas, en el culto que se da en las sinagogas, las lecturas eran en hebreo, pero se explicaba en arameo. Cuando se le pasa el rollo a Jesucristo en la sinagoga de Nazaret, el rollo de Isaías, esos rollos estaban escritos en hebreo, porque los judíos eran muy celosos con su idioma, con todo lo que tuviera que ver con el mismo, lo que tú dices, el helenismo, el paganismo. Entonces, lo que sí se sabe es que en tiempos de Jesucristo, lo que era la Judea como tal, los escritos eran en hebreo. Sus cultos estaban como tal diseñados, una parte de los salmos, una parte de los profetas, y también de lo que era el Pentateuco, porque esos cultos se dan en las sinagogas. En las sinagogas del exterior, sobre todo ya en el griego koiné, era la Septuaginta, la versión de los 70. Eso también, de hecho, mira, yo tengo acá libros como de Justo L. González, eso lo dicen ellos, no hay ningún problema en decir que esa versión de la Septuaginta era la que utilizaban los judíos de la diáspora. Inclusive se cree, Flavio Josefo nos dice, que para la época de Jesucristo había unas 400 sinagogas. Puede ser un número un poco elevado, pero a esas sinagogas también, los Hechos de los Apóstoles, habían también sinagogas de los libertos, habían también sinagogas de los judíos griegos, de los judíos hebreos. Entonces también es muy probable que también dentro incluso del mismo territorio de Israel, en Jerusalén, también hubieran sinagogas donde también hubieran libros en griego. Eso es lo que los mismos historiadores han dicho, y que a veces da para pie para algunas polémicas. Ya con la reforma protestante son criterios, por ejemplo, de Martín Lutero y de los mismos reformadores, que se van por el canon palestinense. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se va por el canon alejandrino, y esa de pronto es la gran divergencia, tanto, sobre todo en el Antiguo Testamento. Para la Iglesia Católica son 46 libros, algunos que llaman los deuterocanónicos, nosotros llamamos deuterocanónicos. Los biblistas los llaman como los apócrifos, pero en el Nuevo Testamento es igual. Los ortodoxos también tienen un canon también de la Septuaginta, aunque tienen algunos libros de más. Es el libro de Manasés, tercero y cuarto de Macabeos, y el libro de los Jubileos. Ahora, ya, ¿por qué como tal? Eso ya sería de un largo análisis, porque cuáles aceptaron y cuáles no, pero de todas maneras eso es un marco histórico general, que habían unos libros del Antiguo Testamento, tanto en hebreo, en el territorio propio de la Judea, y unos libros también del Antiguo Testamento con un canon un poco más extenso, que era ya todo lo que era la dispersión. Así es. Bueno, en ese desarrollo de la traducción, obviamente hubo
un fenómeno que se dio en el pueblo de Israel, donde ellos habían perdido la ley, habían perdido los textos de Moisés y llega un momento, si usted me corrige, licenciado, en donde Zacarías, creo que, no, bueno, el libro estaba perdido y lo encuentran en un momento y luego se hace como un tipo de reforma en el pueblo de Israel cuando el rey se rasga las vestiduras y dice que habían encontrado el libro de la ley de Moisés. ¿Qué tanta incidencia tiene esto para la historia que iba a ser entonces parte de ese desarrollo hasta llegar a las traducciones de la Septuaginta? Sí, interesante decir, porque claro, por la misma apostasía del pueblo judío, sobre todo cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, Dios los castigaba. Y así mismo también se fue perdiendo la ley. Eso está, bueno, no sé bien en este momento si fue el rey Ezequías o el rey... Ezequías, sí, yo lo confundí con Zacarías. Sí, el rey Ezequías, él fue Exacto. que encontró esos rollos que estaban perdidos, y eso también, eso para el pueblo de Israel. El volver a leer, lo dicen los libros de los reyes, que la gente lloraba porque los mismos levitas todos los días estaban, se dio día y noche leyendo todo lo que la Torá, y era tal que la emoción que tenían los mismos judíos de volver a escuchar la palabra de Dios, sobre todo lo que para ellos es tan importante, el Pentateuco, la Torá, que eso provocó lágrimas. Pero eso es en cuanto al territorio palestino. Ya lo que tú decías, en la dispersión, la Septuaginta, sí fue necesario en griego porque ya muchos judíos habían perdido el idioma como tal. Ahora, los judíos como tal sí eran muy celosos con eso. Los judíos, sobre todo los mismos fariseos, no querían saber absolutamente nada que tuviera que ver con el griego ni con la cultura helénica. Pero lo que sí es más probable es que también el mismo apóstol Pablo utilizaría el griego para dar a conocer ese mensaje también en todos sus viajes apostólicos, en todo lo que es Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía y Grecia. Entonces, esos mismos eruditos dicen que lo más probable es que también Pablo utilizara en gran medida lo que era la Septuaginta, o sea, los mismos libros del Antiguo Testamento en griego, mientras que, como decíamos, en la propia Judea eran en hebreo. Y ahí pues que vienen esas mismas pues discusiones en cuanto al canon o no. Una corrección importante que nuestros hermanos nos están aportando aquí es el rey Josías, el rey Josías. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 22, que son tantos nombres bíblicos ahí, pero qué bueno que nuestros hermanos están conectados y nos están aportando también. Muchas gracias. Claro, de hecho, ese mismo rey Josías fue el que destruyó la serpiente de bronce, que llamaban Nejustán, porque Correcto. se había convertido en un ídolo. Y ese mismo rey Josías, también es que son muy parecidos Josías y Ezequías, Sí, sí. descendientes en el territorio de Judá, porque fue el último territorio en caer. Él mismo también fue el que intronizó otra vez el Arca de la Alianza en el Templo de Jerusalén. Es muy bonito ese mismo panorama, porque ante todo ese mismo paganismo, todo eso que había surgido, todas las mismas conquistas, el mismo pueblo había caído en ese idolatría. Entonces, ese rey es un rey reformador, el rey Josías. Es muy importante, es una historia muy bonita porque es de los pocos reyes fieles que hubo en el reino de Judá después de la división que vino después con la apostasía de Salomón y todo lo que fue ya el politeísmo que fue otra vez tomando forma en el pueblo de Israel, que esa era la gran diferencia, el amor a un solo Dios. Y también esos mismos escritos, porque por eso está en el libro de Éxodo, ¿no? No tendrás otros dioses ajenos a mí. Ese mismo contexto histórico es muy importante, porque todas las otras culturas antiguas tenían diferentes dioses, tenían diferentes deidades, tenían sus propios templos. El pueblo de Israel era un pueblo muy celoso en ese entonces, por eso se llama abominación. Y eso también tiene mucho que ver, eso permanentemente se habla mucho de los ídolos también y de todo ese mismo proceso, que ese mismo contexto histórico también es muy importante analizarlo. Entonces, lo de rey Josías es importante eso, no solo el descubrimiento de los rollos, sino también otra vez restaurar el culto en el templo y también lo que fue otra vez intronizar otra vez el Arca de la Alianza. Así es. ¿Qué criterios se tomaron para pasar a las traducciones? Si usted tiene algún conocimiento, licenciado. Por ejemplo, estos libros, cuando ya estaban siendo traducidos y luego entonces que se da el proceso, ¿había algún tipo de criterio? Es decir, por ejemplo, que esto viniese de los profetas, que la ley de Moisés tuviese el filtro de que verdaderamente eran los textos que se correspondían con el hebreo, que no había ningún tipo de alteración. ¿Cómo se da esto?
Bueno, tanto del Antiguo Testamento no tengo un criterio así como tal. Del Nuevo Testamento sí. Del Nuevo Testamento de pronto sí tengo un poco más de base porque el Antiguo Testamento como tal, lo que te decía más o menos son esos criterios. Lo que sí te puedo asegurar es que en el Museo del Libro en Jerusalén, de todo, por eso es importante toda la papirología de los rollos del Qumran, inclusive que era una comunidad de señas. Hay algunos escritos tanto en griego como en hebreo, pero lo que te decía, lo que se sí puede adaptar es que lo que se conserva, esa misma papirología, bien sea en el griego o en el hebreo, de los mismos libros que son por igual los canónicos, los primeros, no hay mayor variación. No hay mayor variación porque los judíos eran muy celosos en eso. De hecho, los mismos escribas eran tan celosos en ese aspecto, Carlos, que ya, por ejemplo, si ellos, por ejemplo, alteraron una coma, tenían que volver otra vez a empezar. Y a veces ya cuando los rollos ya estaban muy desgastados, los enterran hasta las sinagogas. Y esos han encontrado muchos rollos porque ellos le dan mucha reverencia a eso mismo. Tan es así, mira, Carlos, que cuando el mismo Jesús lee el rollo del profeta Isaías es tal cual como estaba desde la antigüedad. O sea, no hay ningún tipo de alteración. Estamos hablando de la época de Jesucristo, cuando él toma el rollo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso mismo se ha podido adaptar de que no ha habido ninguna variación. Estamos hablando ya del primer siglo de la era cristiana. Para el cristianismo como tal, sí había unos parámetros establecidos para mirar que eran escritos, sobre todo que fueran, tuvieran el sello canónico, que eran, por así decirlo, que fuera su autor, fuera alguien conocido, por ejemplo, apóstoles, Mateo, Juan o Pablo, o también discípulos inmediatos de ellos, o sea, que fuera un autor conocido, que el mismo criterio fuera de las mismas iglesias como tal y que su mensaje fuera ortodoxo. Esos fueron los criterios por el cual ya en el Nuevo Testamento también hubo también ese mismo filtro para mirar cuáles libros eran inspirados por Dios y cuáles no. Que vino hay más de 50 evangelios apócrifos como tal, de la comunidad gnóstica, de Nahamandi y el mismo Marción. Entonces, ese mismo criterio sí que puedo decir que hay en el Nuevo Testamento. Que fuera un autor conocido, que fuera una doctrina oficial y que hubiera mismo consenso entre las primeras iglesias cristianas, para dar a entender su canonicidad, ¿no? De que sí eran inspirados por Dios. Bueno, cuando volvamos de esta próxima pausa, vamos a entrar entonces un poquito ya al tiempo de Jesús. Como tenemos 4 segmentos y es muy poquito el tiempo, pero por lo menos vamos picando ahí más o menos lo que podamos. Pero antes de pasar, yo veo aquí, por ejemplo, una serie de criterios. Usted mencionó uno. Usted dice, bueno, no hay criterios, pero eso de que si hay una coma que falla, tenían que volver a reestudiar todos los textos, a volver a reescribir. O sea, que ellos eran muy meticulosos en sus escritos, ¿no? Para que las cosas vayan lo más aceptada posible desde el escrito original, me parece, ¿no? Eso sería un criterio. Otro criterio que veo aquí es que, por ejemplo, que fuera evidente que Dios es su autor, que fue escrito por profetas o portavoces de Dios, es genuino y se puede saber el tiempo y el lugar, así como su autor. Su doctrina es apoyada por los otros libros que cumplan los otros requisitos. Y entonces aquí se menciona también que Jesús y los apóstoles mencionaron más de 600 veces, vamos a decir, lo que estaban en los textos antiguos. Es decir, ellos mencionaban ya lo que ellos reconocían en sus textos ya conformados directamente de Dios, dados hacia los profetas. Cuando lo vamos después de esta pausa, continuamos con esta interesantísima entrevista con el licenciado Guido Rojas. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos con el licenciado Guido Rojas. Estamos tocando el tema desarrollo de la Biblia,
el canon bíblico, desde un marco general, desde un marco histórico, con el licenciado Guido Rojas, quien es una persona muy conocedora de estos temas y está compartiendo para el conocimiento general. Licenciado, ya llegamos al tiempo de Jesucristo, ¿no? Se encarna nuestro Señor y Salvador. Hay unos textos que profetizan su venida y se sustentan en los textos proféticos. Ahí se menciona lo que decía Isaías, ahí están las profecías de Jeremías, Ezequiel, Oseas, todos los profetas que predicaban el Mesías Salvador y que el pueblo de Israel, increíblemente, aparentemente no entendieron las profecías, porque si lo hubieran entendido, hubieran reconocido que ese Mesías no iba a ser un guerrero que los iba a libertar del yugo romano, sino que era algo mucho más trascendental. ¿Cómo se fueron aceptando esos textos y cómo nuestro Señor Jesucristo se dio a conocer precisamente leyendo el rollo de Isaías, de la profecía de Isaías? Importante eso. Mira que Agustín de Hipona, ese gran obispo, doctor de la iglesia, ese gran teólogo y biblista, decía, en el Antiguo Testamento se esconde el Nuevo y en el Nuevo se hace realidad lo del Antiguo. Hay más de 100 profecías, lo que tú decías, de Jesucristo profetizado en el Antiguo Testamento, desde los mismos, los salmos, desde los profetas mayores y menores, sobre todo el profeta Isaías, que ha sido llamado como el quinto evangelio. Tal vez el de mayor relevancia, sobre todo Isaías 53, es hermoso. El poema del siervo doliente es una radiografía tal cual de lo que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante porque es la veracidad, es ver cómo en el Antiguo Testamento está profetizado todo y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Han pasado casi 20 siglos y el pueblo judío, todavía algunos esperan su Mesías, pero importante el caso es que lo que se profetizó, ellos ya no tienen culto, no tienen templo, no tienen sacerdote y no tienen sacrificio, que son, por así decirlo, los avales o los parámetros por el cual una religión está establecida como tal. Una parte de esos judíos mesiánicos sí reconocen a Jesucristo y es importante, y han habido algunas conversiones, pero la gran mayoría, y es triste decirlo, pero la gran mayoría del pueblo judío en la antigüedad, en Israel actualmente, en Israel es uno de los países más agnósticos y más ateos que puede haber. Es una pequeña minoría de judíos que son observantes de lo que es sus tradiciones, sus leyes, sus prescripciones, sus ritos. Pero podemos decir, licenciado, que independientemente de todos esos errores que tienen, obviamente, desde la cosmovisión cristiana, como nosotros lo entendemos, porque confiamos plenamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, independientemente de esto, ellos mantienen la pureza y la sublimidad de los textos del Antiguo Testamento, es decir, a ellos se le da la revelación del Antiguo Testamento, ellos tienen peso específico en el Antiguo Testamento. Podemos decir que en esa parte ellos tienen una ceguera momentánea para lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento ellos mantienen esa esencia, esa pureza, los textos sagrados, la ley de Moisés, al día de hoy. Sí, sí. De hecho, el Papa Juan Pablo II lo llama como nuestros hermanos mayores, y es que en realidad lo son. Si tú ves, por ejemplo, Carlos, lo que es la carta a los romanos, cuando el apóstol habla sobre el pueblo judío, dice que sigue siendo un pueblo muy amado, porque Dios no rechaza sus promesas. Esa es una de las características de Dios, o sea, lo que Él dice lo cumple. Entonces, esa es una de las grandes revelaciones que nosotros damos, que al final de los tiempos el pueblo de Israel tiene que reconocer a Jesucristo. Como tal, todavía ese tiempo está en espera. O sea, el tiempo de Dios, el kairos de Dios, no es el tiempo de los hombres. Pero entonces ahí está, por ejemplo, la doctrina paulina es muy bonita en ese, sobre todo la carta a los romanos y la carta a los hebreos también. Uno estudia toda la carta a los hebreos, todo ese mismo marco histórico de lo que era el santuario, lo que era el sumo sacerdote, lo que era el holocausto, se cumple en Jesucristo. Jesucristo es al mismo tiempo, es lo interesante, Jesucristo es sacerdote, Jesucristo es holocausto y Jesucristo es templo. Las tres características que se cumplen en una religión. Entonces, todo ese panorama es muy bonito, es muy interesante y es, por ejemplo, un evangelio, Carlos, que es muy por esa línea, es el evangelio de Mateo. Porque el evangelio de Mateo fue escrito especialmente para los judíos que se habían convertido al cristianismo. Es uno de los evangelios sinópticos que más referencias tiene al Antiguo Testamento, desde que empieza.
desde la misma estrella en que veían a los magos, la misma profecía de Miqueas que nacería en Belén, todo ese panorama es hermosísimo porque él se da, su tarea, ese evangelio es demostrar con las mismas profecías, las mismas escrituras del Antiguo Testamento, de la Taná judía, que todo eso tiene cumplimiento en Jesucristo. Y al principio, cuando hubo esa ruptura con los mismos judíos, porque ellos fueron, la ruptura fue de ellos, de las mismas autoridades, la misma excomunión que hicieron con Jesucristo, lo hicieron con los apóstoles. No es sino mirar Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y capítulo 5, donde van a entender eso. Por eso la profecía de Gamaliel es muy interesante. Déjenlos a estos hombres quietos, porque si esto es de Dios, estaremos luchando contra ellos. Y mire, eso se cumplió tal cual a la cabalidad. La misma extensión del cristianismo y el mismo pueblo judío fue absorbido, casi nunca desaparecido, pero no tiene ese mismo aval de lo que fue ya la expansión del cristianismo como tal, reconocer que Jesucristo es el Salvador, es el Mesías que esperaban ellos desde el Antiguo Testamento. O sea, todo ese panorama es muy interesante y nos podemos quedar toda la noche aquí hablando y sacaríamos cosas muy ricas para compartir con todas las personas. Así es, licenciado. Ahora, hay un punto que es lo que plantea la controversia, ¿no? Este es el punto controversial. Los apóstoles comienzan a predicar, comienzan a conformar lo que es el Nuevo Testamento, sus experiencias con nuestro Señor Jesucristo, la revelación del Espíritu Santo dada a ellos, y vienen estos 24 textos que se suman a todo ese conjunto textual de la historia del pueblo de Israel, dada obviamente por la revelación de nuestro Dios. Sin embargo, la controversia no se centra tanto en los 27 libros del Nuevo Testamento, porque para los judíos esto es rechazado de plano. O sea, para ellos 27 libros no le cabe a ellos. Pero en el Antiguo Testamento sí ellos establecen una controversia conforme a los libros que ellos llaman apócrifos. Entonces aquí hay un punto en donde increíblemente para el Antiguo Testamento son los mismos judíos que tienen esa controversia interna y que hacen una serie de clasificación en los textos. ¿Cómo esto puede incidir en la conformación del canon bíblico? Y ese punto no solo controversial para el mundo cristiano, sino también controversial para el mundo judío. Sí, ese también es interesante porque mira, por ejemplo, lo del Antiguo Testamento como tal, para los primeros cristianos era importante, pero no tenía la misma trascendencia que las epístolas, que los evangelios. Fue un gnóstico, Marción, hacia finales del siglo II, el que empezó a decir, no, rechazó todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, ahí las mismas comunidades cristianas, las autoridades eclesiásticas de aquel entonces fueron los que dijeron, bueno, vamos a mirar a ver, porque entonces ya va a haber un canon, porque Marción rechazaba gran parte del Nuevo Testamento, solo aceptaba el Evangelio de Lucas, todo lo demás, gran parte del Nuevo Testamento, él fue el primer canon, y todo lo que era el Antiguo Testamento, por esa misma visión gnóstica de que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios castigador, el Dios justiciero, y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios benévolo, un Dios bueno. La tradición judía, y eso muchos eruditos católicos, algunos han puesto en duda lo que fue el concilio o la reunión en Jania, de Jania, a finales del siglo I, se discute mucho, pero hay algunos parámetros para decir de que sí, una reunión de fariseos en el cual establecieron su canon de libros del Antiguo Testamento solamente escritos en hebreo. Lo que sí hay evidencia para los primeros padres de la iglesia es que y lo que decía, yo lo tengo acá las mismas fuentes, los primeros cristianos utilizan la Septuaginta. Ahora ya los criterios que utiliza otra vez Martín Lutero en el siglo XVI, bueno, ya no vamos a entrar porque no es una polémica, pero eso es más o menos lo que uno puede mirar en el plano histórico de lo que los primeros cristianos, la gran aceptación de lo que era, inclusive los mismos, los padres tanto de Oriente como Occidente hacían muchos comentarios de estos libros, de esos mismos 7 libros que están escritos en griego. Pero entonces eso ya es una discusión y que ya pues hay esa misma controversia, pero también hay que mirar también cuáles, si libros nos unen, cuáles libros del Antiguo Testamento son importantes. Yo tengo mi gran colección de Biblias, que son Biblias, la gran mayoría de Biblias de estudio evangélicas, y yo trato de mirar en esos mismos libros del Antiguo Testamento cuál es la riqueza que nos puede aportar. Aunque ese mismo panorama sigue, y pues de todas maneras, ahí está la gran diferencia entre la Biblia en el Antiguo Testamento
y la Biblia en el Nuevo Testamento. Ya en los primeros signos, en los primeros concilios, pues se estableció ese canon, sobre todo del Antiguo Testamento, que es diferente, porque la iglesia cristiana católica romana tiene un canon y la iglesia ortodoxa tiene otro. Entonces, sobre todo las mismas iglesias de Oriente no se dieron tanto a la tarea, por así decirlo, de tener un canon como tal. Entonces, a ellos, algunas iglesias ortodoxas tienen un canon, sobre todo el Antiguo Testamento, con unos libros de más, que es, por ejemplo, Manasés, tercera y cuarta de Macabeos, el libro de los Jubileos. Y ya después viene la Vulgata Latina, la traducción de Jerónimo de Dalmacia, y viene pues todo ese mismo proceso de lo que fue a pasar a esos mismos libros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, en hebreo, griego, al latín, porque ya el latín fue predominantemente, a medida que el mismo cristianismo iba sumergido en el Imperio Romano, pues ya pasó lo mismo del Antiguo Testamento, del hebreo al griego y el griego al latín. Ese mismo proceso también es importante históricamente, sobre todo para la Iglesia Católica. Pero es muy... Pensé que la Vulgata había tomado directamente de las fuentes hebreas, ¿no? Jerónimo, algunos libros sí los trajo directamente del hebreo. Y otros... De hecho, se fue a Israel a hacerlo, ¿no? Con los rabinos. Sí, exactamente. De hecho, yo en mi muro subí, en mi muro que se llama Teólogo Guido Ross en YouTube, subí un video sobre la Vulgata Latina de fuentes evangélicas, de las mismas Biblias evangélicas, porque fue una labor maravillosa de más de 20 años. Y él hizo esa traducción en la cueva, en la gruta de Belén, donde la tradición dice que nació Jesucristo. Claro. Y esa Biblia es conocida como la Vulgata Latina, que como tal era de una anterior, que era la Vetus Latina, pero vuelvo a repetir, todas estas traducciones siempre tienen algunos criterios propios, porque los mismos traductores tienen esa misma libertad de tratar de dar a entender el texto de sus idiomas originales al idioma, en este caso el latín. Por lo tanto, no podemos decir que una Biblia que tenga la exactitud como tal de lo que realmente se quiera entender. Hay unas aproximaciones, sobre todo, no sé, pero de la rama católica, tal vez la Biblia que más se aproxima, de lo que tengo entendido yo, es la Biblia de Jerusalén, tal vez la que más se acerca a los textos. En las Biblias evangélicas yo tengo una gran colección, no sé, ahí había que preguntarle a un erudito evangélico cuál de todas ellas pues tienen más aval, o cuál de ellas en la crítica textual bíblica creen que se aproxima más. Hay que tener en cuenta también, Carlos, que en las Biblias evangélicas ellos utilizaron mucho lo que fue en la Reforma Protestante, lo que fue el texto de Erasmo de Rotterdam, el texto residuo, y ya lo interesante del caso es que hay muchas Biblias evangélicas, sobre todo la Biblia de las Américas, que ya se van a los textos residuos, o sea, a los códices que se conservan del siglo IV, que es el Códice Vaticano y el Códice Sinaitis. Eso también es muy importante porque va más, se quieren aproximar un poco más a esa misma herencia que hay pues en todo lo que tiene que ver con papirología y con todo eso. Pero eso es muy amplio, ya eso es a un nivel ya de mucha más erudición, de los mismos eruditos pues que son los que se encargan de dar esos mismos parámetros, esos mismos directrices para mirar cuáles textos sí, cuáles no, en qué se basan y cuáles son los criterios como tal, ¿no? Las sociedades bíblicas también han intervenido mucho en eso, porque las mismas sociedades bíblicas también, los mismos libros deuterocanónicos, pues los rechazaron y ya solamente aparece el canon, pues, palestinense, o sea, que son los libros en hebreo, que son los 39 libros que aparecen en las Biblias evangélicas. Adelante. Bueno, cuando volvamos después de esta última pausa, entonces vamos a tocar un poquitico ya cuando comienzan los primeros obispos a la predicación, ¿no? Nuestros primeros hermanos en ese primer siglo y ese segundo siglo, cómo fueron conformando los textos, cuáles conflictos se dieron, que es muy importante también como parte de la historia de la conformación de la Biblia en términos general. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo el tema, el desarrollo de la Biblia, el canon bíblico, desde una perspectiva general, y con nosotros el licenciado Guido Rojas, investigador, la función ¿no? de los estudios teológicos, de las religiones y obviamente en la visión católica en la cual él presenta la historia. Y nos ha dado hasta el momento una interesantísima disertación sobre cómo ha venido desarrollándose nuestra palabra de Dios. Licenciado, estamos ya en una etapa en donde los apóstoles ya dieron sus vidas, la iglesia se expande, ¿no? Vienen estos primeros hermanos obispos también a aportar, ¿no? A esa historia de ese desarrollo bíblico. ¿Cómo se fue dando esto en estos primeros años? Sí, hay algo importante porque algunos evangélicos fundamentalistas, y lo quiero aclarar, no todos piensan que en el Nuevo Testamento, hoy por así decirlo, un canon, no, del Nuevo Testamento no. De hecho, por ejemplo, cuando Pablo se refiere a las escrituras, se sobreentiende que son las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el canon paulino, que es por así decirlo, los mismos eruditos dicen que la primera carta que se escribió es la carta a los tesalonicenses, fechada hacia el año 45 y 50. Y el Corpus Paulino incluye las 12 epístolas. Algunos creen que la carta a los hebreos también escribió él. Está más o menos fechada hasta el año 65, que fue anterior a su martirio, o sea, del 45 al 65. Pero es que ahí solamente es una parte, porque viene también el resto del Nuevo Testamento, que es importante también. Los evangelios, alguien diría que los evangelios deberían estar en primer lugar. No, los evangelios están fechados entre los años 70 y 80. Los 3 evangelios canónicos, y los mismos eruditos dicen que más o menos fueron fechados entre el 70 y el 80. El primero fue el de Marcos, después de Mateo, Lucas también, al igual que Hechos de los Apóstoles, año 80, 85. Y mira, el canon neotestamentario se terminó de escribir hacia finales del siglo I, con lo que fue el compendio jovánico, Evangelio de Juan, sus 3 epístolas y el Apocalipsis. Algunos lo datan inclusive hasta el año 102, porque creen que fue el último de los apóstoles que murió, pues es interesante saber, o sea, que cuando uno va a leer el Nuevo Testamento como tal, no apenas, por ejemplo, en las mismas epístolas, cuando Pablo dice en la carta a Timoteo que la palabra de Dios es inspirada y útil para reprender, él no se estaba refiriendo propiamente al Nuevo Testamento, porque Pablo todavía no sabía la existencia ni de los evangelios, ni el resto de las epístolas pues, de Santiago, ni de Judas. Inclusive hay una referencia en la epístola de Pedro donde dice que las cartas de Pablo, algunas son difíciles de entender, pero no dice cuáles epístolas. Entonces, todo eso es interesante. De hecho, también Pablo habla de una epístola que se perdió, que es creo que la epístola a la comunidad de Berea, no sé, no me acuerdo cuáles que eran, no me acuerdo en este momento, y la primera de Corintios habla de una anterior. Entonces, esos escritos como tal no se encontraron nunca, entonces no podemos tener una credibilidad. Lo que sí, los 27 libros, sí hubo una unanimidad de criterio entre las iglesias cristianas. Algunos de esos libros tuvieron un poco más de dificultad, sobre todo el libro del Apocalipsis por su misma composición, la carta de Judas, la carta a los hebreos también. Algunos dicen que fue de Pablo, otros dicen que fue de Bernabé, otros dicen que es de Apolo, pero de todas maneras después hubo una canonicidad, con el transcurso del tiempo una canonicidad de esos libros. Hay un punto interesante, licenciado. Bueno, sí pudiéramos decir que los textos se estaban comenzando a conformar con los escritos de los apóstoles, porque, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 15, Pablo dice que él recibe la información de todo lo acontecido con nuestro Señor Jesucristo de los escritos de los apóstoles. Por ejemplo, le cito, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Es decir, él está mencionando a Pedro, Cefas, y está citando una escritura ahí. Habría que ver cuáles escrituras ya estaban conformadas. Sí, pero mira que de hecho dice que se apareció a Cefas y ninguno de los 4 evangelios dice que se apareció primeramente a Cefas. De hecho, que en los evangelios dice va y encuentra el sepulcro vacío. O sea, esas son las cosas que a veces los mismos eruditos no se ponen de acuerdo, porque claro. pero no está el acontecimiento como tal. Entonces, es interesante. Ahora, algo con las epístolas paulinas que es importante, Carlos, es que él hace mucha referencia. Si tú te vas a poner en cuenta, ¿qué hace referencia más que todo Pablo? A la muerte y resurrección de Jesucristo. Pablo nunca cita nada que tenga que ver con el ministerio público de Jesucristo, y mucho menos
con su infancia y su adolescencia, que solamente 2 evangelios nos dan algunas pinceladas, que son el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo. Entonces, esos parámetros son importantes analizarlos, porque ¿a qué se está refiriendo él? Tenían que ser tradiciones escritas, perdón, orales, porque los evangelios son posteriores, muy posteriores a lo que mismo en la época de Lucas. Por ejemplo, Juan, que termina su evangelio hacia el año 101, 102, hay muchas referencias de Lucas que ignora y que no aparecen, por ejemplo, en los evangelios canónicos. ¿Por qué? Esas son a veces las grandes dudas que los eruditos se romperán la cabeza y solamente lo podemos encontrar en el cielo, porque el mismo evangelio de Lucas es completamente diferente en parámetros a los 3 evangelios sinópticos. Y estamos hablando del discípulo amado, el que recostó e inclinó su cabeza en el pecho en la última cena, y el que dice que es testigo fiel de todas estas cuestiones. Entonces, eso es interesante, Carlos, porque cada evangelio, cada escrito tiene un destinatario y una finalidad. La Biblia no es un libro histórico, tiene hechos históricos, pero no es un libro histórico. No es un libro científico, pero tiene bases científicas. Es ante todo un libro de ¿qué? Es un libro de fe. Esa es la perspectiva que nosotros podemos mirar y que nos podemos maravillar y que podemos nosotros degustar de la palabra de Dios. Bueno, licenciado, como siempre, ha sido un privilegio, un placer conversar con usted. Uno aprende mucho escuchándolo, ¿no? Independientemente, como siempre decimos, de nuestras distintas posiciones. Ahora, con cada entrevista, cada panel, hay que ser bastante claro, porque lo bueno es que aprendemos viendo la historia. Lo más importante es ver la historia. Y algo muy importante que usted dice es que la Biblia no es un libro histórico, pero contiene la historia más maravillosa del universo, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, para salvación a todos aquellos que creemos en él. Unas palabras finales. No, y antes de finalizar, porque me gustó mucho, primero tu educación, tu respeto, yo siempre lo he resaltado y he defendido eso. A veces pierdo la paciencia, licenciado, porque somos seres humanos. Pero es de una persona culta, educada, escuchar al otro. Y este diálogo que vamos a tener hoy, tú anunciaste de pronto con un invitado tuyo que me hubiera encantado, porque eso da una perspectiva importante, porque se pueden mirar 2 parámetros. De pronto, claro, si más adelante tus invitados, así como lo hicimos anteriormente, correcto, porque eso abre panoramas. Y lo que decía yo, en vez de buscar barreras, busquemos puentes y mirar a ver qué nos une y qué también otro criterio. Y eso ayuda mucho a la audiencia a tener una visión más globalizada, una cosmovisión más amplia. Eso es importante y yo no tengo ningún problema siempre y cuando sea en el diálogo, en el respeto, en la tolerancia de escuchar al otro, porque uno aprende del otro. Esa es la primera. Y bueno, yo le extiendo la invitación, porque usted siempre va a ser invitado aquí, porque usted aporta mucho con su conocimiento. Y claro que sí, vamos a compartir con otro teólogo, mi hermano Julián Musa, que es director de la emisora Radio Eternidad aquí en República Dominicana, una persona que tiene mucho conocimiento, mucha educación y academia. Y para mí, claro que será un privilegio que podamos compartir la segunda parte y probablemente muchas otras partes más, porque esto es para edificación de aquellas personas que se interesan en conocer la historia de la palabra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Esto ha sido todo en su espacio Fe y Razón en esta entrega, esperando que le haya sido de bendición y de edificación a los que han estado conectados con nosotros en este programa y deseándoles como siempre que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.